Recordemos que el adulto mayor es un mundo aparte, ¿no? Tiene su propia fisiología, su propia fisiopatología, pero básicamente en lo que hablamos de sepsis, los criterios no son diferentes que para un adulto joven. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que generalmente cuando hablamos de sepsis grave decimos que es la disfunción de uno o más órganos con signos de hipoperfusión y con hipotensión arterial. El shock séptico viene a ser una sepsis grave, pero como una hipotensión que persiste a pesar de reponer los fluidos en forma adecuada. En forma adecuada, la palabra es adecuada, ¿no? Si no manejo en forma adecuada y no sube la presión, es por mal manejo, no es que esté en un shock. Más los signos de hipoperfusión o disfunción orgánica que hemos mencionado. Ahora, nosotros recordemos que la población está envejeciendo a nivel mundial y el Perú no es la excepción. En los últimos 10 años, la pirámide que antes era de base ancha, ahora ya no lo es tanto, ahora ya es casi una columna. Eso significa que con el tiempo ha disminuido el número de nacimientos y la esperanza de vida ha aumentado, lo cual hace que haya cada vez más viejos en la consulta. Y eso ustedes lo pueden ver cuando ustedes van al hospital, cualquier hospital, van a ver que la mayor parte de los pacientes son gente que sobrepasa los 60 años. ¿Y por qué digo esto? Que la patología va a ser diferente y también las funciones vitales que hay que tener en cuenta. Cuando nosotros evaluamos este cambio demográfico que hay, lo que nosotros conocemos como transición demográfica, es decir, estamos transitando de una pirámide de base ancha de un país subdesarrollado a una columna que es la de un país desarrollado, por lo menos en lo que es la parte demográfica. ¿Y en qué cosa tenemos que tener en cuenta? Básicamente que el promedio, la incidencia anual de sepsis grave, ustedes ven acá en color fucsia y en color verde, vemos que el número de pacientes adultos mayores sobrepasa prácticamente en 8 veces al valor de la sepsis en los pacientes adultos jóvenes. Y si nosotros vemos en el tiempo, en 2004 comparado con 2014, también vemos un aumento de las sepsis graves en el adulto mayor. No solamente es un aumento con respecto a los jóvenes, sino que hay un aumento en el número de pacientes que ingresan a la emergencia. ¿Y esto qué significa? A pesar de todas las quejas que nosotros podamos tener en cuanto a la calidad y atención de los servicios de salud, estos por lo menos están cumpliendo su función en forma, digamos, no tan eficaz, pero están cumpliendo la función de mejorar la calidad de vida del paciente. Por eso es que tenemos pacientes cada vez más viejos en las UCIs o en los cuidados intermedios como UCI. Y obviamente en las salas de cuidados mínimos, que son las salas de hospitalización. Si nosotros vemos, este es en mi hospital, el 2 de mayo, vemos que la edad de la población es 1/5. De todos los pacientes que ingresan, 1/5 son adultos mayores. Sin embargo, si nosotros nos fijamos solamente en el ingreso por sepsis, vemos que 2/3 de los que ingresan por emergencia con el diagnóstico de sepsis son adultos mayores. Entonces, si bien son pocos los que ingresan, eso significa que esos pacientes son más complicados que un adulto joven. ¿Y eso debido a qué? Porque existen varios factores. Uno, los adultos mayores tienen varias enfermedades a la vez, lo que llamamos comorbilidades. El estado funcional del paciente es diferente tener un adulto mayor que un adulto joven. ¿Por qué? Porque con la edad ya el metabolismo cambia, las enfermedades han dejado algunas secuelas y eso significa que mi estado funcional no es el adecuado. Incluso por la edad voy disminuyendo lo que es el sistema inmunológico, lo que nosotros llamamos inmunosenescencia. Con la edad también mis funciones biológicas y funciones fisiológicas se van alterando. Tengo menor producción de glándulas exocrinas, tengo menor producción de ácido, lo cual significa que la digestión no es adecuada y la absorción tampoco. Por lo tanto, en los adultos mayores tiende a haber baja de peso y malnutrición si es que el estado socioeconómico no es bueno. Con la edad tenemos endocrinopatía, hay una disfunción orgánica conforme vamos envejeciendo. A ustedes les han dicho que normalmente el riñón pierde a partir de los 40 años
un punto en la tasa de filtración glomerular. Les han dicho que con la edad voy perdiendo masa muscular. A partir de los 40 años puedo tener hasta un 5 a 10% de pérdida de masa muscular. Les han dicho también que con la edad vamos perdiendo función inmunológica. Voy teniendo un deterioro tanto en la inmunidad celular como humoral. Pero también les han dicho que si nosotros viviéramos hasta 105 años, en promedio el 90% de la población tendría diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque básicamente los órganos también envejecen y su función también va envejeciendo. La edad es un factor de riesgo, la colonización por gram negativos es otro factor de riesgo, y obviamente lo que hemos mencionado a cada momento, la inmunidad, tanto celular como humoral. Recordemos que nosotros cuando nacemos tenemos una glándula que nos ayuda también en el sistema inmunológico, que es el timo. Pero con la edad el timo va deteriorándose y va regresionando. Así que cuando nosotros ya tenemos una edad de 60 años ya no tenemos prácticamente el timo porque está atrofiado. Entonces eso significa que mi sistema inmunológico sufre un revés importante porque ya no tengo un sistema que me va a ayudar a combatir las infecciones. Pero ¿qué pasa con el sistema inmunológico conforme vamos envejeciendo? Al inicio, cuando tengo edades cercanas a los 60, lo que voy a tener es una respuesta inflamatoria inicial lenta. Va a haber una disminución de lo que es la inmunidad celular. Y cuando ya voy envejeciendo, a partir de los 70 años, la respuesta inflamatoria ya es tardía. Por lo que cualquier enfermedad puede progresar rápidamente y llevar al shock al paciente. Acá tenemos un cuadrito, como ustedes ven, en color anaranjado, lo que va a predominar en el anciano, y de color verde lo que va a predominar en el joven. Si nosotros vemos la respuesta al estrés, si yo soy joven, tengo una respuesta muy buena al estrés. Mi organismo se va a recuperar o no va a sentir tanto el golpe. Pero si yo soy un adulto mayor, eso significa que mi respuesta va a estar deteriorada. Eso significa que cualquier infección o cualquier inflamación me puede llevar a un compromiso severo, porque voy a tener células activadas y citoquinas proinflamatorias presentes en mi organismo y que van a desencadenar una respuesta inflamatoria, pero torpe, lenta y torpe. La capacidad de neutralizar el daño oxidativo, es bien sabido que cuando voy envejeciendo voy presentando oxidación, y eso significa que voy a tener más radicales libres, más superóxidos en el organismo, lo cual va a contribuir al deterioro de la función del paciente. Las células vírgenes, que son las que nacen con el paciente, que no tienen memoria de nada, que no tienen idea de lo que está pasando, son importantes y van aprendiendo con el tiempo a responder a las enfermedades. Pero esas células se van a través del tiempo deteriorando, disminuyendo en su número, y por lo tanto mi respuesta va siendo cada vez más pobre. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes en los pacientes adultos mayores con sepsis? El primer síntoma es trastorno del seso, la confusión. El paciente tiene confusión. Y eso es básicamente explicable. ¿Por qué? Porque con la edad mi función pulmonar se va perdiendo. Uno, ¿por qué? Ya hemos dicho que con la edad voy perdiendo masa muscular. Y recuerden que el diafragma, que es el órgano importante de la respiración, es un músculo. Por lo tanto, el diafragma va adelgazando y no tiene la suficiente fuerza para producir una buena textación. Lo mismo que los músculos accesorios. Recuerden que con el tiempo se va fibrosando en el espacio intersticial, porque va siendo menos elástico el pulmón. Recuerden que con el tiempo se va produciendo calcificación de los cartílagos a nivel del árbol bronquial, lo que va a dificultar que haya una broncodilatación. Y así voy teniendo una serie de cambios, lo que hace que a la larga el organismo reciba menos oxígeno. Pero como soy un adulto mayor, no tengo necesidad de correr, no tengo necesidad de caminar rápido, y así lo tuviera, mi artrosis me lo va a impedir. Por lo tanto, no voy a hacer mucho esfuerzo y no se va a notar esos cambios. Solo se notan cuando mi paciente tiene un estrés o tiene una infección, lo que hace que el organismo trate de respirar más rápido, y como no va a conseguir mayor cantidad de oxígeno por los cambios que hemos mencionado, por lo tanto va a haber más acúmulo de CO2, y eso significa que el paciente va a tener tendencia al sueño. Va a haber hiporexia. De por sí ya hay una alteración en la que
apetito en los adultos mayores, básicamente al inicio. ¿Por qué? Porque no tiene una buena secreción de glándulas exócrinas que tengan que ver con la alimentación. Y por otro lado, también el metabolismo que uno tiene ya a esa edad es un metabolismo lento y por lo tanto no requiere muchos nutrientes. Entonces el paciente va disminuyendo su apetito. La hipotermia, lo mismo, el metabolismo es el que me produce el aumento de la temperatura. En un adulto joven, en un adolescente, en un niño, la temperatura es diferente. En un niño recién nacido la temperatura es más o menos de 37,8. En un niño ya de 5 o 6 años la temperatura es de 37,6. En un joven ya la temperatura es de 37,2. En un adulto mayor la temperatura es de 36,7, 37,8. Entonces con la edad voy disminuyendo mi temperatura básicamente por el metabolismo disminuido que tengo debido a la edad. La hipotensión arterial es un signo importante en los pacientes con sepsis adulto mayor. Recuerde que lo único que sube, aumenta la presión arterial del adulto mayor. Entonces ustedes no van a pretender que un adulto mayor de 70, 65 años tenga una presión de 100/60 o 90/60. Que teóricamente es normal para cualquier persona, pero para un adulto mayor eso ya es un problema serio. Y tengan cuidado porque eso ya les está avisando que el paciente en los próximos días va a ir a un shock. Debido a que, recuerden que con la edad tengo arteriosclerosis, eso significa que las arterias van a ser más duras, eso significa que va a haber aumento de la resistencia vascular periférica y por lo tanto mi presión arterial sistólica debería estar elevada. Si es que no está en hipertensión, debería estar cercano al valor de hipertensión en el adulto. Es decir, tener 130, 135, 138, pero no debería bajar de 120. Si tengo una presión arterial sistólica menor de 120, tengan cuidado y busquen por si acaso algún problema infeccioso o inflamatorio en ese paciente adulto mayor. Las caídas, recuerden que los pacientes con la edad van perdiendo lo que es la visión periférica, van perdiendo lo que es el sistema de equilibrio, van teniendo su artrosis, lo cual les impide caminar en forma adecuada y sus reflejos son más lentos. De manera que las caídas pueden ocasionar ¿qué cosa? Fracturas, pueden provocar luxaciones y por lo tanto van a provocar inmovilidad. Y la inmovilidad hace que el paciente tenga más tendencia a hacer infecciones. La somnolencia inexplicable también es otro signo que hay que tener en cuenta, otro síntoma que hay que tener en cuenta en los pacientes que van a tener sepsis, sobre todo adultos mayores. Las funciones vitales es algo que ya habíamos mencionado, todo disminuye excepto la presión arterial. Mi frecuencia cardíaca también disminuye, así como la temperatura, mi frecuencia cardíaca disminuye. Si ustedes tienen un paciente y dicen tiene una frecuencia cardíaca de 104, ustedes dicen que está taquicárdico porque está por encima de 100. Ustedes deben tener más o menos una frecuencia cardíaca entre 70 y 75. Un adulto mayor, su frecuencia cardíaca está entre 60 y 65. Si yo tuviera 70, para que llegue a 100, ¿cuánto tengo que subir? 30 latidos. Un adulto mayor, para que llegue a 100, ¿cuánto tendría que subir? 40 latidos. ¿Por qué le van a exigir más a un adulto mayor para decir que está taquicárdico? Entonces tengan cuidado, en un adulto mayor que tiene una frecuencia cardíaca de 90, busquen problemas. Para un adulto mayor, 90 es demasiado alto. Si bien es cierto, en la literatura no dicen taquicardia, más de 90, pero en un adulto mayor tengan cuidado, es un signo de alarma importante. Lo otro, como hemos dicho, con la edad voy disminuyendo la temperatura y si tengo una infección, en lugar de tener fiebre, lo más probable es que tenga hipotermia. En cuanto al sistema nervioso, ya hemos dicho que el trastorno sensorio es algo importante. Lo otro que tenemos que ver es la glicemia. Recuerden que un paciente diabético cuya glucosa sobrepasa de 250 ya tiene inmunidad celular y humoral, las dos comprometidas, y es lo que ustedes conocen como un paciente inmunodeprimido. Pero si yo tengo un paciente que tiene una glicemia menos de 140, diabético, no está inmunodeprimido, es un inmunocompetente. Entonces, por lo tanto, mientras más glicemia tenga, más compromiso inmunológico. Por lo tanto, mi objetivo no va a ser necesariamente tenerlo en valores normales. Voy a tener que tenerlo en valores cercanos a los 150. Alguna literatura dice 140, otros dicen 150. ¿Y por qué?
Porque básicamente estamos viendo que en la sepsis, ¿qué cosa tengo? Trastorno del sensorio, lo pongo porque estoy dormido. Segundo, tengo hiporexia, normalmente, y si tengo sepsis más hiporexia, ya van dos factores. Tercero, tengo hipermetabolismo que me está exigiendo la sepsis. Eso significa mayor consumo de azúcar, porque las células necesitan energía para cumplir su función inmunológica. Entonces, ¿qué cosa eso va a producir? Tendencia a la hipoglicemia. En los adultos mayores, más que hiperglicemia, hay tendencia a la hipoglicemia. Por eso es que los valores no deben estar muy bajos, deben estar alrededor de 140, 150, que es algo que uno puede manejar. Las radiografías. Si yo tengo un paciente que tiene sospecha de sepsis y necesito una radiografía, ese es otro problema serio. ¿Por qué? Porque con la edad ya tengo algunos problemas en cuanto a lo que nosotros conocemos como artrosis. Eso significa que el paciente de repente no va a poder tomarse una radiografía bien erguido, porque de repente su artrosis se lo prohíbe, el dolor le impide ponerse bien de pie, derecho, y muchas veces el paciente no está centrado en la placa radiográfica o tiene una cifoescoliosis, lo cual hace que muchas veces la radiografía sea inadecuada o de mala calidad. Y a veces uno requinta y dice, este radiólogo ha tomado una mala radiografía, que vuelvan a repetirle, y el resultado viene a ser el mismo. ¿Por qué? Por los problemas osteomusculares que tiene el paciente que impiden que tenga una posición adecuada en el momento de tomar la radiografía. Entonces, hay que ver con cuidado y con detenimiento esas radiografías para poder hacer diagnósticos adecuados. En cuanto al tratamiento, recordemos que hemos dicho que la sepsis severa y el shock tienen que ver con la presión arterial. Entonces tengo que estar cuidando mi función sistólica. Mi objetivo en realidad debe estar centrado a mejorar ¿qué cosa? No solamente el gasto cardíaco, sino la función sistólica de los pacientes. Muchas veces la gente se va más bien por mejorar la frecuencia cardíaca, y ese no es el objetivo. El objetivo es gasto cardíaco y función sistólica. Por lo tanto, la administración de fluidos también es otro problema importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Ya hemos dicho que con la edad voy teniendo un deterioro de la función renal. La mayor parte de mis pacientes son hipertensas, que tienen muchas veces cardiopatía hipertensiva, o sea, una miocardiopatía dilatada. Otras veces, debido a la desnutrición, tienen hipoalbuminemia, todo lo cual va a condicionar que el paciente tenga sobrecarga hídrica. Así que cada vez que yo requiera de manejo de fluidos enérgico en un paciente adulto mayor, tengo que estar cada media hora viendo sus pulmones para evitar de que haya congestión. Entonces yo le paso volumen, a la media horita escucho sus pulmones, no hay problemas, sigo con esa velocidad. Si a la media hora vuelvo a examinar y no hay problemas, continúo, pero si yo veo que empiezan a aparecer crepitantes, entonces mi velocidad de infusión va bajando. Recuerden que en un paciente con shock la velocidad de infusión es de 14 a 20 mililitros por kilo. En un paciente que está sin shock pero está deshidratado es de 7 a 14 mililitros por kilo. Entonces tengan cuidado con los adultos mayores. Hemos dicho que generalmente tienen algún compromiso cardíaco, tienen algún compromiso renal y tienen muchas veces compromiso de la lengua. Por lo tanto, todo eso puede generar congestión. Muchas veces ya hemos dicho que a veces en los pacientes que tienen sepsis la respuesta a los fluidos es inadecuada, por eso entramos a shock. Entonces lo que tenemos que hacer es dar inotrópicos o vasoactivos para mejorar la presión arterial. Entonces recordemos que todo fármaco adrenérgico es potencialmente arritmogénico. ¿Por qué se mueren los pacientes con hipoglicemia? Se mueren por dos motivos. Básicamente es por acción ¿de quién? De las catecolaminas. Las catecolaminas producen dos cosas. Te producen vasoconstricción, lo cual te puede llevar a un infarto cerebral, te puede llevar a un infarto miocárdico y te puede producir arritmias, lo cual te puede producir ¿qué cosa? Taquicardias ventriculares paroxísticas y muerte súbita. Entonces, por esas cuatro razones, stroke, infarto agudo miocárdico, hipertensión arterial
y arritmias, los pacientes con hipoglicemia se mueren. Entonces, ¿y todo por qué? Por catecolaminas. Entonces, si yo le doy a un paciente catecolaminas, dobutamina, le doy dopamina, noradrenalina, dependiendo de su estado hemodinámico, es posible que los adultos mayores tengan más frecuencia de hacer arritmias que los pacientes jóvenes. ¿Y eso por qué? Porque recuerden que con la edad hay lo que se llama la cardioesclerosis. Y la cardioesclerosis altera el sistema de conducción. Cuando ustedes en semiología le decían cuáles son las 3 primeras causas de fibrilación auricular, ustedes respondían tirotoxicosis, cardioesclerosis y valvulopatías mitrales. Entonces, la cardioesclerosis en los adultos mayores es una de las causas de arritmias. Y encima, si le vas a dar vasoactivos o inotrópicos, entonces el riesgo de hacer arritmias aumenta. No significa que los adultos mayores todos hagan arritmias, pero el riesgo está aumentado, así que siempre hay que tener cuidado y estar chequeando. En cuanto a la transfusión, la mayoría de nuestros pacientes, sobre todo aquellos que llegan a los hospitales públicos como el mío, tienen anemia. Y tanto es así que la gente dice, es normal que tenga anemia. Eso no es normal, nunca es normal que tenga anemia una persona. Y en el adulto mayor ya hemos dicho que las glándulas exócrinas no secretan la suficiente cantidad, no hay ácido clorhídrico, no hay una buena absorción, no hay una buena digestión y encima tengo hiporexia, entonces eso significa que estoy desnutrido. Y si estoy desnutrido, eso significa que no solamente voy a tener hipoalbuminemia, sino también voy a tener anemia. Y a nosotros nos han enseñado que todo paciente que tiene menos de 7 gramos por decilitro de hemoglobina, generalmente tiene ¿qué cosa? Compromiso cardíaco. Tengo insuficiencia cardíaca sin daño estructural. Entonces, eso significa que tengo que mejorar la hemoglobina para que los signos de insuficiencia desaparezcan. ¿No es cierto? Entonces, en el adulto mayor, como ya tiene un daño estructural por la cardioesclerosis, lo que se recomienda no es 7 como punto de corte para dar paquete globular, se recomienda 10. Entonces, en un adulto mayor que tenga problemas por la anemia de insuficiencia cardíaca, es mejor darle paquete para llevarle a una hemoglobina de 10. En cuanto al uso de antimicrobianos en los pacientes adultos mayores, básicamente lo que tenemos que recordar es la farmacocinética y la farmacodinámica. Recordemos que la mayoría de los medicamentos se une a la albúmina. Si yo tengo poca albúmina, poca unión y por lo tanto poco transporte y poca llegada al sitio donde debería llegar. Entonces hay que tener cuidado, y si tengo más fármaco libre, significa que voy a tener más reacciones adversas. Por lo tanto, tengo que ver cómo está su función renal, porque eso significa que si tengo más cantidad de fármaco libre y encima ese fármaco no se depura porque tiene una falla renal, entonces significa que el riesgo de eventos adversos es cada vez mayor. Segundo, muchos de estos fármacos tienen una biodistribución, y esa biodistribución está relacionada ¿con qué? Con la grasa corporal. Cuando tengo más edad, menos grasa corporal, lo cual significa que voy a tener fármacos que van a estar mucho más tiempo libre debido a esto y por lo tanto más riesgos. Y por último, estamos mencionando que si yo tengo hipotensión arterial, eso significa que tengo hipoperfusión, eso significa que el fármaco va a estar localizado, no se va a mover mucho, no va a transportarse mucho y por lo tanto voy a tener también mayor riesgo de reacciones adversas. Así es que hay que tener cuidado con los antibióticos. Pero, ahí viene el pero, eso no significa que no tenga que darles y no significa que tengo que darles lo más rápido posible. Generalmente los adultos mayores se benefician del uso de antimicrobianos cuanto más temprano se le dé. Si uno ya tiene la sospecha de sepsis, no necesariamente tienes que confirmar que tenga una sepsis y ya tienes que instalarle un tratamiento empírico. Ya tus cultivos te dirán si está bien lo que estás dando o no, pero ya tienes que instalarle lo más rápido posible. Se ha visto en muchas series de estudios
que es mejor empezar lo más rápido posible los antimicrobianos que esperar un resultado positivo. La tasa de mortalidad disminuye con esta sola aplicación. Recordemos que la guía lo que recomiendan es empezar, una vez que tú ya sospechaste el diagnóstico de sepsis, sospechas de un foco, no debes tardar más de 1 hora para empezar el tratamiento. Muy bien, entonces, ¿qué antibióticos dar? El uso de antibióticos va a depender de uno, del órgano que esté comprometido. ¿Cuál es la sospecha que tengo? Segundo, de la flora que tenga en el hospital. Hay hospitales donde es predominantemente la pseudomonas, otro será de repente la Klebsiella, otro será el E. coli, depende. Y en cada hospital tampoco no es lo mismo en cada servicio la flora, va a depender también del tipo de patologías que reciba cada servicio. Por lo tanto, tengo que tener una idea más o menos clara de cuáles son los microorganismos más frecuentes en mi hospital. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que recuerden que muchos ancianos están cada vez más en instituciones de asilos o de reposo. Ya, digamos, el sistema peruano de tener al abuelo, a la abuela o al papá o la mamá viejita en casa ya está cambiando. Mucha gente ya está optando por llevar a sus papás, a sus abuelos, a hogares. Es algo que estamos perdiendo como entidad nacional, pero eso significa que tengo que estar preparado debido a que pueden haber también pequeñas epidemias dentro de esas instituciones. Y por lo tanto, eso significa que tengo que estar preparado para manejar esas infecciones. Recordemos que el adulto mayor no necesariamente tiene que estar en un albergue, en una casa hogar, sino que también el anciano, por su problema de comorbilidades, van cada vez más a los hospitales. Y casi todo el mes está en el hospital. Solo habrá 3 o 4 días que no van al hospital, creo que los domingos no van al hospital. ¿Por qué? Porque al día siguiente le duele de repente la articulación, va al reumatólogo, al otro día va al cardiólogo para que le regule su antihipertensivo, al otro día va al endocrinólogo porque de repente tiene diabetes, al otro día de repente va al podólogo para que le haga su pedicure porque es diabético, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que el paciente está expuesto a la flora del hospital. Está expuesto a que el que está a tu costado esté enfermo y te pase algo. Mucha gente que de repente no era tuberculosa, pero como ha ido al hospital, se ha sentado al costado de pacientes que tenían TB, no una vez, sino varias veces, terminan haciendo TB. Y en su familia nunca ha habido TB. Entonces uno está expuesto a eso. Recordemos también que en los hospitales se utilizan muchos antibióticos. Si bien en la comunidad también se hace, en los hospitales peor. ¿Por qué? Porque los antibióticos que utilizamos son antibióticos mucho más potentes y los gérmenes en los hospitales son mucho más resistentes que en la comunidad. Por lo tanto, el riesgo de infecciones severas es más alto en los hospitales que en la comunidad. Por eso es que desde hace más o menos unos 50 años se dice que es mejor dar el alta precoz que terminar la enfermedad en el hospital, como antes se hacía. Recordemos que si un paciente es manejado en forma adecuada, tanto con fluidos, tanto con antibióticos, y la presión arterial no responde, utilizamos vasoactivos. Y si no responde con los vasoactivos, tenemos que considerar la posibilidad de que de una insuficiencia suprarrenal. Y hemos dicho que con la edad hay deterioro del sistema endocrinológico, por lo tanto, tengo que tener cuidado con la suprarrenal. Entonces es conveniente dar corticoides si es que es refractario al manejo con inotrópicos. Pero tampoco no es dar por dar, ¿no? Tenemos que tener algunas pistas como hiponatremia, hipotensión, hipoglicemia, problemas de eosinófilos, hipercalemia. Entonces empezamos con corticoides si es que la respuesta
inadecuada con los vasoactivos y los fluidos. Cuando ya no tengo más nada por dar, ya he utilizado vasoactivos, ya he utilizado corticoides, tengo otra opción más, que digamos es la opción de rescate, que es el uso de la proteína C activada, como el trotipogin. ¿Para qué me sirve eso? Para activar el sistema inmunológico. Muchas veces la respuesta es adecuada. En otros casos no es buena. Generalmente la tasa de éxito con esto es de alrededor del 60%. No es mucho, pero es una opción más que se le puede ofrecer a los pacientes. La ventilación mecánica. Ya hemos dicho que con la edad voy perdiendo función pulmonar, por lo tanto, muchas veces los pacientes van a ventilación mecánica. Inicialmente uno utiliza lo que es la ventilación no invasiva, el CPAP. Pero en otras ocasiones, de todas maneras, tenemos que intubar al paciente y ponerlo a un ventilador mecánico. Ahora, el uso de ventilador mecánico, sin importar la enfermedad que tenga, ya es un factor de riesgo. Sin importar la enfermedad que tenga, es un factor de riesgo. Así que un adulto mayor que es sometido a una ventilación mecánica es otro factor que hay que considerar. Por lo tanto, hemos dicho que los adultos mayores tienen más tendencia a ser shock séptico, tienen más tendencia a ser falla orgánica múltiple y su tasa de mortalidad es mucho más elevada que los pacientes adultos jóvenes. Los factores de mal pronóstico que van a influenciar en esto, ¿qué es? La presencia de shock, los niveles elevados de lactato, la insuficiencia orgánica, sobre todo la respiratoria y la cardíaca. El 60% de los ancianos que logran sobrevivir a este shock séptico van a tener alguna secuela, sobre todo a nivel cognitivo y de limitación física. Por lo tanto, eso hace que el riesgo también aumente en los adultos mayores. Como ven, la suerte está echada, pero con el tiempo hemos logrado que la gente viva más y hemos logrado que haya un cambio de mentalidad en las UCIs. En las UCIs antes decían pacientes de 65 años, ya no, mejor déjenlo y demos espacio para un joven. Ahora no, ahora el concepto ¿cuál es? ¿Es recuperable o no es recuperable según la edad? Si es un abuelito de 70 años, pero potencialmente recuperable frente a un joven de 30 años que no tiene muchas chances, van a preferir al adulto mayor. Antes no era así. Entonces ha habido un cambio también en la mentalidad y no solamente en la parte médica del paciente. Y con eso acabamos lo que es sepsis en el anciano. Tenemos algún tiempito para ir avanzando el otro, porque me dijeron si podía avanzar también el otro, o ya no hay tiempo.